Ok, vamos a comenzar la actividad de esta tarde. Mi nombre es Jesús Robles y en primer lugar queremos darle en nombre de la Fundación Planta de Generación de Energía Social, Fundación PEGES, de la Universidad Católica Santa María la Antigua, USMA, y de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, darles a todos y a todas la más cordial bienvenida y agradecerles por participar en esta primera conferencia que se da en el marco del Diplomado de Gerencia Social para el Desarrollo Sostenible que desarrollamos en conjunto con el Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible de Ciudad del Saber. En la búsqueda de cómo definir políticas públicas o programas de responsabilidad social o la prestación de servicios sociales, o la actuación en general de la sociedad en relación a los objetivos de desarrollo sostenible, en esa búsqueda, y más aún cuando se trata de promover y proteger los derechos humanos a partir de las políticas y de las acciones de los diferentes actores de la sociedad, eh, eh, tenemos claro que el centro de cualquier intervención de desarrollo tiene que ver con las personas. Asimismo lo dice la Agenda 2030, que el foco del desarrollo en esta relación economía, sociedad y ambiente, el centro del desarrollo son las personas. Así que, y además para no dejar a nadie atrás, como también lo plantea la Agenda 2030, se hace necesario conocer a esas personas, o sea, quiénes son. ¿Quiénes son esas personas que viven en un espacio territorial? Es necesario conocer sus ciclos de vida, cómo interactúan entre ellas, cómo es ese continuo, digamos, desde el punto de vista de la dinámica entre las personas y de la dinámica poblacional. Y en ese marco empieza a ser el tema poblacional un buen punto de partida, y particularmente el tema demográfico, un buen punto de partida para conocer, caracterizar y comprender las personas que son el centro de las políticas de desarrollo. En este sentido, no se trata solamente de conocer la estructura demográfica, sino también se trata de comprender los factores que están detrás de la conformación de esa estructura demográfica en territorios específicos. En este marco de ideas, de reflexiones que nos hemos propuesto en el Diplomado de Gerencia Social para el Desarrollo Sostenible, contamos hoy con la conferencia sobre dinámica demográfica de Panamá, justamente para reflexionar sobre quiénes son esas personas, objeto justamente del desarrollo, y los desafíos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el país. Para eso contamos con un muy buen amigo de la casa y de nuestras universidades, José Manuel Pérez. José Manuel es actualmente el representante nacional del Fondo de Población de Naciones Unidas en Panamá. José Manuel posee una maestría en Administración de la Escuela de Negocios del INCA en Costa Rica, con énfasis justamente en el tema de desarrollo sostenible y un título de doctor en Medicina Veterinaria con especialización en biotecnología. Su experiencia laboral comprende la investigación a nivel de políticas públicas, diseño y formulación de estrategias en programas gubernamentales con enfoque multisectorial, tal como el Programa de Desarrollo Sostenible de Darién, mediante el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo en Panamá. Trabajó con proyectos comunitarios con los grupos
sociales más vulnerables de Darién y de las comarcas e inició en Panamá el programa de pequeñas donaciones del GEF, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Como oficial de PNUD, manejó el programa de reducción de la pobreza en los objetivos del milenio y estuvo a cargo del último informe de desarrollo humano de Panamá 2014. Ha sido investigador y docente del INCAE, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y de la FAO, conferencista sobre desarrollo sostenible y a partir de 2015, como les comenté anteriormente, es representante nacional del Fondo de Población de Naciones Unidas para Panamá. Así que agradezco a José Manuel por su contribución a esta reflexión y José Manuel, te dejo la sala para tu conferencia. Adelante. Muchísimas gracias, Jesús. No sé si se oye claramente. ¿Se oye bien? Sí, se escucha muy bien. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, primero que todo, agradecerles la distinción y el gusto de estar con ustedes nuevamente. Siempre es un placer poder compartir sobre estos temas y muy cercano a mi corazón la oportunidad de hablar de una manera, y por eso que se llama un conversatorio, porque lo que quisiéramos exponer es estos temas de una manera lo suficientemente claro y lo suficientemente a través de ejemplos que las personas puedan claramente comprender los objetivos del mismo. Si me permiten, muy brevemente, los objetivos del conversatorio son, bueno, por regla tengo que iniciar hablándoles un poquito del Fondo de Población, porque seguro que muchos de ustedes no conocen y poco de nuestro mandato. Y luego vamos a entrar a hablar sobre un aspecto muy importante que es un enfoque de ciclo de vida. Posteriormente vamos a tocar los principios básicos de la demografía. Vamos a hablar sobre las poblaciones por dependencia, que creo que es un tema que hoy en día con toda la parte actuarial del Seguro Social toma relevancia marcada. Luego vamos a tocar el bono demográfico, qué es, cómo se aprovecha. Vamos a hablar también de la equidad de género. Y por último, cómo esta dinámica demográfica se correlaciona con los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando las personas nos preguntan ¿qué es el Fondo de Población? Bueno, lo diría de forma muy sencilla. Nuestra razón de ser es de que todo embarazo sea deseado, de que todo parto sea seguro y que todo joven alcance su máximo potencial. Todo dentro de un rigor estadístico para tener claridad de la población a la cual servimos. Por lo tanto, nuestros 4 ejes de acción principal son la salud sexual y reproductiva, el tema de empoderamiento de adolescentes y jóvenes, un segmento importante de la población, el tema del empoderamiento de la mujer y la prevención de las violencias, y por último, el tema de producción y análisis de datos para el desarrollo, muy asociado con la parte tanto censal como estadística y estadísticas vitales. Nosotros estamos enfocados en este periodo estratégico que tenemos 4 años viendo o con un enfoque de lograr 3 resultados transformadores. Uno, poner fin a las muertes maternas y las muertes maternas prevenibles, quisiera decir. Muchos dicen eso es imposible. Bueno, realmente estamos empeñados en lograrlo y ha habido avances sustanciales de parte de Panamá, pero hay que redoblar esfuerzos. Sin embargo, la importancia de este tema es porque ninguna mujer debe morir dando a luz, dando vida a otro ser humano. Y sobre todo cuando el 85% de los casos, por no decir 90%, son muchas veces prevenibles cuando se toman las debidas precauciones. Y pues el impacto que tiene definitivamente cuando una mujer muere, no solo su ausencia, sino que muchas veces deja niños en orfandad y el efecto sobre la dinámica de la familia. El segundo de esos resultados transformadores es poner fin a la necesidad insatisfecha de planificación familiar. Esto obedece a que el embarazo debe ser una
toma de decisión, primero informada y consensuada. O sea, la mujer decide si quiere o no estar embarazada. Pero también es importante que tenga acceso a los métodos para planificar de manera tal de que no sea una situación que luego puede resultar en un embarazo no intencional con todos los factores que conocemos. Pero adicionalmente, cuando este embarazo no intencional se refleja en jóvenes menores de edad, definitivamente genera una disrupción de la vida y del potencial de desarrollo de esa joven terrible. Y de eso hablaremos más adelante. Y el tercero es poner fin a la violencia y las prácticas dañinas contra las mujeres, adolescentes y las niñas. Es increíble y lamentable que el tema de la violencia, tanto la violencia intrafamiliar y la violencia de género, puede generar reales traumas, y la cuantificación económica que hoy en día se está trabajando realmente es sorprendente. Las repercusiones a lo largo de la vida de una mujer y de su familia son realmente increíbles. Pero a través de proyectos como lo que son los servicios esenciales, se busca coordinar mejor todo el sistema de atención para contrarrestar la violencia. Y eso viene hasta con programas también relacionados con las masculinidades y un cambio de la manera como vemos las relaciones entre la familia y entre la pareja para efecto de transformar esa realidad. Entonces, ahora me voy a concentrar un poquito en esto de ciclo de vida, y cuando el enfoque de ciclo de vida para las agencias de las distintas organismos internacionales que trabajamos en los temas de desarrollo, es importante porque no se puede ver esas intervenciones a pesar de que cada agencia, digamos, a veces tiene su mandato, ¿no? Por ejemplo, UNICEF en la primera etapa de la vida, UNFPA en el tema de adolescentes, juventud, a su vez luego en el desarrollo de adultos desde el punto de vista del fondo de UNDP, el PNUD, por ejemplo. Pero la importancia de un enfoque de ciclo de vida obedece a que no se puede, por ejemplo, invertir en la primera etapa de vida del niño, asegurando que tenga una nutrición adecuada para un adecuado desarrollo del aprendizaje, que tenga los elementos de salud básica, para que luego en su etapa de adolescencia esté desprovisto de programas de apoyo que puedan o que permitan que él tenga las bases sólidas para despegar hacia una educación secundaria o terciaria, para entonces incorporarse plenamente al desarrollo nacional. Entonces el ciclo de vida es necesario ver, porque si se falla en alguna etapa, lamentablemente ese esfuerzo muchas veces se va al traste de la inversión hecha. Se tiene que tratar de sostener de una manera alargada para efecto de crear esos cimientos sólidos para el desarrollo de nuestra población. Entonces, ahora lo que voy a presentarles es un gráfico que habla de ese ciclo de vida económico que se caracteriza por dos periodos, un periodo de dependencia y un periodo de alguna manera, pues decirlo así, de autonomía. Y si pueden seguir la flecha, la línea azul habla de el ingreso. Claro está, desde que nacemos hasta básicamente los 18 años, pues somos dependientes, no estamos generando necesariamente un ingreso para efectos de las necesidades que tenemos. Pero desde que nacemos estamos consumiendo, ¿no? Y un buen amigo mío decía de manera cómica, decía, mira, ahora que tuvo su primer hijo, que le podían pagar en efectivo o en pañales, porque el costo de los pañales estaba por las nubes. Entonces, desde que nacemos estamos consumiendo. Y este espacio que ustedes ven aquí, y esa brecha entre el consumo y el ingreso, es un déficit que de alguna manera alguien suple. Usualmente la familia, los padres están en esta etapa. Luego cuando llegas ya a los 23, 24, te gradúas, empiezas a generar, y durante tu vida productiva acumulas algún nivel de recursos, de ingresos, para luego cuando te jubilas poder sobrevivir o vivir con los años posteriores donde no estás generando ingresos y sigues consumiendo. En pocas palabras, lo que vemos es un proceso donde la familia subsidia y cubre esta etapa de déficit en la primera etapa de vida,
o el Estado a través de programas el vaso de leche, el almuerzo escolar y otra serie de mecanismos, los subsidios que se pueden transferir a las familias de menos recursos para cubrir este déficit. Y el mercado, en el caso de las personas que trabajan muchas veces a través de fondos de pensión, ya sea del Estado o privados, que puedan acumular recursos durante esta etapa para luego en sus años posteriores poder contar con lo necesario para continuar su calidad de vida. Entonces, por lo tanto, este ciclo de vida va a definir mucho las demandas que el Estado y de las personas van a tener a lo largo de su existencia, y tener esto muy claro dentro de la población va a permitir que el Estado pueda planificar adecuadamente esas inversiones que se requieren hacer en cada una de estas distintas etapas. Muy bien, ahora vamos a hablar de algunos principios básicos sobre el tema demográfico y por qué la demografía es importante. Primero, porque la demografía nos permite saber cuántos somos. Por otra parte, nos ayuda a definir dónde estamos. O sea, lo que Jesús mencionaba, el tema territorial. Uno puede ser en el área urbana y otra puede ser en el área rural. Esta relación ha cambiado a lo largo de los años. En 1950, por ejemplo, Panamá tenía básicamente 55% de la población en el medio rural y apenas 45% en las ciudades. Hoy en día es al revés. Hoy en día estamos hablando de 64% en las áreas urbanas y un 36% en las áreas rurales. Esta movilidad es importante conocer y saber porque va a determinar dónde se están haciendo las inversiones. ¿Y cómo nos agrupamos? Bueno, podemos agruparnos por sexo, ya sea hombre o mujer, o podemos agruparnos por grupos de edad, ya sea niñez, el adulto, la persona trabajador, o jóvenes, perdón, la persona trabajador o el adulto mayor. Y la razón que se permite agrupar en estos distintos grupos es porque esas necesidades van a variar de acuerdo a cada etapa de la vida. ¿Cómo varía la población? Bueno, de forma muy sencilla. Si pueden mutar los micrófonos sería bueno. Vamos a decir que cómo varía esa población. En el año 1 existe X número de personas. Luego, durante lo largo de ese año hay nacimientos. En el caso de Panamá, digamos en los últimos 10 años, promedio hay entre 70 a 76 mil nacimientos anuales, ¿verdad? Y luego hay las muertes o defunciones, que en el pasado han estado alrededor de 13 a 17 mil anualmente. Con la situación del COVID, este número ha aumentado, está todavía por verse las cifras oficiales del Estado para contemplar este incremento, que ha sido un factor externo no usual. Y por el otro lado está el factor de las personas que llegan al país. Y el fenómeno de migración es un tema que cada día más está jugando un rol. Panamá tiene una situación, digamos, diversa, porque si bien ha sido el destino de muchos migrantes, pero también ha sido el sitio de paso de muchos migrantes. Posiblemente ustedes han visto en los medios de personas de diferentes nacionalidades cruzando Panamá en su camino hacia el norte. Entonces, el fenómeno de migración es otro factor. Cuando tomas en consideración todo esto, el aumento de nacimientos, la reducción de muertes y las personas que entran y salen, entonces vas a tener un número variable. Y lo que quiero destacar con esto es que la demografía no es estática. O sea, a veces es muy fácil decir, bueno, hay tantas personas y de acuerdo a las tasas de fecundidad, la población debe crecer y dentro de 10 años debemos ser tantos. Pero de repente existe un fenómeno, ya sea natural, de repente un terremoto, como fue en el caso de Haití, que generó que mucha gente migrara en la búsqueda de alternativas básicamente económicas. Entonces, fenómenos como este pueden cambiar la composición de la población de un país en un abrir y cerrar de ojos, cosa que en el pasado no era quizás tan frecuente. Y hoy en día el fenómeno migratorio es una realidad que ha ido en aumento y que requiere mucha
atención. Panamá, para el año 2021, tiene en las proyecciones hechas 4.337.406 personas aproximadamente. De esa composición de cada 1.000 habitantes, curiosamente siempre hay un poquito más de varones que de mujeres. Esto tiene que ver de alguna manera también con un fenómeno que hoy en día se viene dando, que es la tasa global de fecundidad. ¿Y qué es la tasa global de fecundidad? Es el número de hijos que una mujer usualmente pueda o que tiene durante su periodo de vida. Para que ustedes tengan una idea cómo esto ha variado, entre 1970 y 1975, por ejemplo, tanto en América Latina como en el Caribe, básicamente las mujeres tenían un promedio de 5 a 4.5 hijos a lo largo de su vida reproductiva, o sea, desde los 15 años hasta los 45. Como verán, con el pasar del tiempo en 1980 fue bajando, era 4, y en otras áreas era de 3.7 y así. Y hoy en día se ubica alrededor de la tasa de reposición, que es de 2.1 hijos por mujer en edad reproductiva. Panamá, como a diferencia de algunos de los otros países, todavía tiene una tasa global de fecundidad un poco más alta, es de 2.4, pero no es homogéneo, eso es un promedio. Y hay que tener muy claro que los promedios son, pueden ser engañosos, por decirlo así, porque en algunos grupos etarios es mayor y en otros menor. Y curiosamente, a todo esto que la gente está teniendo menos hijos, está aumentando los años de vida. Y esta filmina que les muestro es muy interesante porque ustedes se pueden ubicar aquí de acuerdo a su edad. Si usted nació en 1947, bueno, esto es un promedio a nivel global, ¿no? Posiblemente tu expectativa de vida está alrededor de los 85 años. En el 57, posiblemente estás en los 88 y así. Lo que estamos viendo es que los nuevos millenniums, por decirlo así, probablemente van a tener una expectativa hasta de 100 años por las mejoras que se vienen dando tanto en la medicina como en los fenómenos de nutrición, como otras series de factores que nos permiten vivir más tiempo. Y alguien decía por ahí el otro día de que, bueno, más tiempo, pero qué calidad de vida. Entonces, eso es un factor también a considerar. Así que, si me permiten, esto es lo que llamaríamos una pirámide de la población total de Panamá. Esto es tomado de los estudios del el Programa Nacional del PNUD, cuando hizo una comparación del porcentaje del 2015 y la variación al 2020. Ustedes verán aquí que la parte blanca es la pirámide en el año 2015. Y en 5 años se ha dado una contracción en la base por esa reducción de la fecundidad que está haciendo que muchas personas toman la decisión de no tener hijos inmediatamente. Muchos, y dependiendo, claro está, del nivel de educación, particularmente en el caso de las mujeres, que es un factor importante, postergan el hecho de la reproducción hasta que logren, por ejemplo, completar sus estudios y asentarse dentro de un hogar antes de tomar la decisión de procrear. Entonces, esto se viene dando y esto es un fenómeno a nivel global. Y aquí lo ven por cada quintil de edad, ¿no? De 0 a 4 años, y aquí se puede observar esto. Pero esto es un promedio de todo el país. Ahora, miren lo que pasa. Aquí lo que estamos viendo entonces es cómo esa pirámide de alguna manera está variando y se está contrayendo en la base y expandiendo en las zonas medias. O sea, cada día hay más personas de 50 a 54, de 45 a 49, dentro de la composición de la población en su totalidad. Y esto, si lo quisiéramos mirar hasta desde el punto de vista tanto de las demandas sociales, pero también hasta dentro de las demandas de mercadeo, definen ciertos perfiles de consumo que pueden ser interesantes para quienes se interesan en la demografía desde un punto de vista de mercadeo, de marketing, como llaman. ¿Okay? Bien, pero para efectos de lo que nosotros queremos hablar hoy,
la composición por grupos de edades se deben estar, vamos a dividirlos, por decirlo así, o agruparlos en 3 grupos. Niños y jóvenes, o sea, entre 0 y 14 años. Personas adultas entre 15, no es que 15 sea la edad adulta, se supone que un mayor de edad es a partir de los 18, pero para efectos de oportunidad de trabajo y otros elementos más se contempla de 15 a 64, y el adulto mayor que es de 65 años y más. Entonces, estos 3 grupos de edad, cuando lo miramos desde la composición de la población nacional, para el 2015, y no me atreví a ponerlo para el 2020 porque todavía hay ciertos elementos con toda la situación del COVID que necesitaría revisarse, particularmente por el impacto de las muertes a nivel de los adultos mayores, pero básicamente vamos a decir que un 27% son niños y jóvenes. 65% de la población está entre los 15 y 64 años, lo que significa que están en una edad productiva. Y un 8% están en la edad de adultos mayores, o sea, de 65 años en adelante. Este es el promedio nacional. Pero aquí, y aquí es donde quería llegar hace poquito, para destacar que esto varía grandemente entre las distintas áreas territoriales del país. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que en la comarca Nove Buglé, 44% de la población es de 0 a 14 años, mientras que en Los Santos apenas es del 20%. En la comarca Nove Buglé, 3% son adultos mayores y en Los Santos es del 15%. Muchos dirán, bueno, ¿y qué importancia tiene eso? Bueno, si yo fuese un planificador o alguien que está diseñando políticas públicas para esta área, en Los Santos, yo estaría pensando que posiblemente aquí voy a tener que ir cerrando en el futuro algunas escuelas porque posiblemente la capacidad instalada de escuelas va a rebasar la demanda de centros escolares para niños, porque resulta ser que aquí está disminuyendo la población, particularmente cuando comparas entre un censo y otro. Y por el otro lado, aquí podría concluir que quizás en Los Santos lo que voy a tener que tener muy claro es que voy a tener que empezar a invertir en infraestructura para los adultos mayores, mejores facilidades de acceso, en fin, una serie de políticas. Quizás voy a necesitar más médicos pediatras que lo que voy a estar necesitando pediatras. En fin, como podrán ver, la composición ayuda a definir prioridades de las intervenciones en las políticas públicas. Entonces, una vez más, como para efectos, cómo se agrupa la población, podríamos decir, y este gráfico o esta imagen rápidamente muestra cómo la población en edad de trabajar sostiene de alguna manera u otra el adulto mayor y los niños jóvenes menores de edad, ¿no? O sea, menos de 14 años. Ahora, si me permiten, para mostrar por qué esto es importante y cómo esa dinámica de población ayuda al desarrollo del país, voy a utilizar la metáfora o la imagen de un tren, ¿verdad? Donde básicamente tenemos la niñez, tenemos a las personas en edad de trabajo y tenemos al adulto mayor. Las personas en edad de trabajo dentro del país, básicamente los pondríamos en el vagón de adelante porque son la locomotora. O sea, a través del trabajo y el porcentaje de personas que hay, esa locomotora va a ser más fuerte, más activa, ¿verdad? Cuando esas personas ya envejecen, entonces pasan al último vagón donde sus necesidades están básicamente limitadas más a poder utilizar sus ahorros, sus fondos de pensiones, y la demanda de necesidades está más concentrada en la parte de salud. La niñez tiene otro tipo de demanda, que es básicamente más la parte nutricional, de alimentación y de educación. Y a medida que van creciendo, van pasando al vagón de adelante para engrosar la capacidad de esa locomotora para la productividad del país. Entonces, aquí lo que tienes es básicamente el grupo que está dentro de la parte, o digamos, el segmento productivo y aquellos que están dentro del tema dependiente. Entonces, vamos a ver un poquito una situación que no es ficticia, es muy clara porque esto es una dinámica que se dio desde 1975. La población adulta mayor era el 4% de la población.
La niñez era sumamente alta, era 43%. Y personas en la edad productiva apenas eran del 53%. Entonces, mira lo que empezó a suceder. Por una parte, tuvimos un efecto de natalidad que iba disminuyendo. Por otro lado, había una longevidad que iba aumentando. Y lo que se empezó a dar fue una dinámica que vamos a ir viendo aquí poco a poco. Perdón. En 1985, pues vemos que disminuye un poco, de 42 baja a 38. Aquí ha aumentado. En el 95, el 61%. En el 2005, 6%, y va creciendo el tamaño de la locomotora. Y hoy en día estamos aquí, donde 65% de la población está en su etapa productiva. Esto es lo que llamamos el bono demográfico, en cuanto a que entre mayor crece el porcentaje de la población que está en su edad productiva, mayor va a ser la capacidad de desarrollo y de crecimiento tanto económico y social del país. Pero no hay que equivocarse. Este crecimiento solo es aprovechable en la medida que esta población cumpla con ciertas capacidades para aprovechar ese crecimiento económico. Y le doy el ejemplo. Si Panamá, por ejemplo, hoy en día se ha vuelto un centro de logística multimodal, lo ideal es que mucha de esta población que está en edad productiva esté capacitada para trabajar en las demandas que tiene ese sector productivo. Si no lo tiene, entonces no está aprovechando ese bono demográfico para poder aquilatar y poder explotar plenamente esa ventaja comparativa que tenemos de la situación estratégica del país y por lo tanto maximizar ese desarrollo. Entonces, para el 2025, perdón, va a continuar. Y en el año 2030 se espera que alcancemos el máximo crecimiento de ese bono demográfico, donde el adulto mayor habrá alcanzado el 10% de la población. Recuerda que para el 2015 estábamos hablando de apenas 8%. El porcentaje de niñez ha bajado a 23% y el porcentaje de la población en edad productiva alcanza su máximo expansión de 67%. A partir de ahí, en el 2040 empieza a bajar. ¿Por qué? Por las tendencias, como habíamos dicho, del incremento de la longevidad y la disminución de la fecundidad que se da en cuanto a las tendencias. Entonces lo que vemos es que hacia el 2055 sigue bajando, en el 70, y en el año 2100, si las proyecciones continúan como se han proyectado, entonces básicamente tendríamos un 30% de la población adulta mayor, un 15% de niñez y habríamos reducido el porcentaje de la población productiva de 67, que fue el máximo en el 2030, a 55%. Y esto es lo que llamamos en demografía un invierno demográfico. Esto es un fenómeno que se viene dando, por ejemplo, en países de Asia, como es el Japón. Y en América Latina, el tema del envejecimiento de la población se viene dando en países como Cuba, Uruguay y Costa Rica. Entonces, esto nos muestra que básicamente esa dinámica va a influenciar muchísimo las políticas públicas y las decisiones que se vayan a tomar. Bien, ahora quiero profundizar un poquito en el tema de equidad de género. ¿Y por qué? Porque aquí les hablé del bono demográfico y cómo la importancia de aprovecharlo, pero hay algo que no requiere esperar hasta unos años por delante, sino que podría ser una ganancia rápida si se enfocaría correctamente, y es el tema de equidad de género. Ustedes vieron cuando hicimos la distribución de que por cada 1000 personas existían 502 varones y 498 mujeres. Bueno, las mujeres son la mitad de la población. Sin embargo, esa inequidad existente impide aprovechar al máximo su contribución dentro del desarrollo nacional. Y aquí lo que estamos viendo
es que, por eso es que se habla del bono de género, un aumento de la producción económica per cápita que se puede generar conforme se avance hacia la paridad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, lo que supone la superación de barreras discriminatorias en contra de las mujeres tanto dentro como fuera del mercado laboral. Y ahora vamos a explicar un poquito más en detalle y seguro que muchas podrán identificarse con algunos de estos temas. Panamá tiene una persistencia de las desigualdades y la verdad es que la clase política debe tener conciencia de esas desigualdades. No basta solo el crecimiento económico o ese efecto de decantación que tanto hablan, no se da de manera igual. Existen grandes desigualdades y esto es un tema del cual el sistema de Naciones Unidas está muy enfocado y se refiere a los grupos más rezagados. Cuando queremos mover el dial del desarrollo, los indicadores requieren enfocarse en los grupos más rezagados y como alguien decía, si eres mujer, si eres indígena, eres afrodescendiente o discapacitado, tienes el peor de los mundos, porque justamente van a recibir o van a ser sujetos de todo ese elemento, no solo discriminatorio, sino barreras para su pleno desarrollo, producto del mismo sistema que necesitamos sensibilizar e ir cambiando. Entonces, aquí lo dice, existen grandes desigualdades entre los indígenas, no indígenas, afrodescendientes, nacionales, inmigrantes, letrados y letrados, jóvenes. Los jóvenes tienen un severo problema de desempleo hoy en día en comparación con la media del país. Y el adulto mayor, que aquí habría mucha tela que cortar con respecto a su productividad y su capacidad todavía de contribuir en el país. Y esto es un tema que en un futuro necesitamos ir abordando. Entonces, una de las grandes desigualdades no resueltas es la que existe entre las mujeres y los hombres. Y para eso existe el índice de desigualdad de género. Esto se midió en Panamá y básicamente se compone de 3 indicadores que permiten cuantificar esa desigualdad de género. Uno es el tema de la salud reproductiva y se mide por la tasa de mortalidad materna y la tasa de fecundidad en adolescentes. Más adelante hablaré un poco de esto porque esto tiene que también ver con el tema de los embarazos adolescentes. El otro aspecto es el empoderamiento. Hombres y mujeres son al menos con educación secundaria completa y participación de hombres y mujeres en los escaños parlamentarios. Panamá tiene una situación bastante desigual y curiosamente en el tema del empleo, donde el empleo de las mujeres ronda alrededor del 52% de la población femenina y en el varón alrededor del 78%. Ahí hay un diferencial de 24% y eso no es por falta de capacidad, muchas veces son por condiciones del hogar que donde la mujer se queda porque alguien... Voy a poner a llorar. Te voy a poner a llorar, ¿verdad? ¿Pueden, por favor, apagar los micrófonos? Gracias. Y el tema del mercado laboral, donde hay una tasa de participación de las mujeres, o sea, al igual que la fuerza laboral del hombre, pero donde no tienen equidad en el tema del ingreso. Entonces, cuando se calculan todos esos indicadores, se calcularon que entre todas las provincias se pierde un 54% más de su potencial de desarrollo humano a causa de esa desigualdad de género. Imagínense lo que eso representa. Y por lo tanto, esto es un tema que tiene que ver mucho con las políticas públicas y cómo se están diseñando para su trabajo. La mayor pérdida está en el tema de la salud sexual y reproductiva, que es el punto muchas veces de partida. La maternidad refleja la importancia que la sociedad le confiere a la función reproductiva de las mujeres. Y cada vez que una mujer da luz, a diferencia de los hombres, hay un desgaste de su propia salud en muchos términos. Osteoporosis, en fin, toda una serie de elementos que demandan de ella. Y si adicionalmente realiza todas esas actividades de sostén del hogar, pues definitivamente la mujer trabaja por lo general entre un 35 a 55% más y todavía muchas veces hasta más que el hombre en el hogar cuando se forma una familia. La maternidad temprana, medida por la tasa de fecundidad adolescente, y de eso podremos hablar ahora, está asociada con mayores riesgos para la salud de las madres y de los bebés. Pero adicionalmente de la salud de la madre, una joven que se embaraza antes de los
15, bueno, ni hablar de los 15, porque en 15 ya ahí tienes un tema de violencia sexual. Pero una niña antes de los 17, 18 años, definitivamente, además del deterioro sobre su condición física, está también el tema de que probablemente por ese embarazo no intencional va a haber coartadas sus posibilidades de pleno desarrollo, va a tener que abandonar la escuela, las tasas son altísimas, por arriba del 75%, no concluye y por lo tanto termina relegándose en la informalidad y no alcanza su pleno desarrollo. Y asimismo las madres, bueno, como decía aquí, las madres adolescentes suelen quedar excluidas de la educación y se ven obligadas a desempeñar labores de perfil bajo o de muy bajo ingreso y sin fuentes de seguridad social. Esto fue un estudio hecho por unas mujeres justamente con la situación de la pandemia, el COVID, y hubieron una serie de resultados muy interesantes. Como bien decíamos antes, distintas agencias dentro del sistema de Naciones Unidas, que tenemos diferentes áreas de intervención, pero que se complementan. Hemos venido viendo esta situación de manera colegiada y buscando coordinar esfuerzos para maximizar los resultados. Y nada más como indicadores que caracterizan la situación económica y social, para que ustedes tengan una idea, 53.8% de las mujeres sin ingresos, permítame, sin ingresos propios tomado en el 2018, o sea que básicamente un alto porcentaje de las mujeres no tienen la autonomía para poder determinar su autonomía en el hogar para los gastos que son necesarios, y si depende netamente del varón, habría que ver, es una relación de poder desigual que muchas veces termina en una situación desfavorable. Por otro lado, el 87% del trabajo doméstico remunerado no cuenta con seguridad social. O sea, las personas que se quedan en el hogar, ya sea donde hay personas adultos mayores o donde hay niños, producto ya sea de un embarazo temprano, o personas o familiares con discapacidad, esa persona se sacrifica, por decirlo así, y se queda, coarta sus posibilidades para poder suplir esa necesidad de lo que llamamos la economía del cuidado. Esa tensión lamentablemente impide que muchas veces esta persona pueda alcanzar su pleno desarrollo. Y no se reconoce ni desde un punto de vista de ingreso, y por el otro lado menos desde un punto de vista de ningún tipo de seguridad social. Por el otro lado, la proporción de mujeres que no tienen protección social, imagínense, 50% de la población no tiene protección del seguro social. O sea que la estructura por excelencia del país para esa protección social está ausente en la mitad de las mujeres. Y muchas de las que tienen, lo tienen producto de que sí su cónyuge tiene una cobertura en caso de que ellos faltasen, entonces podrá acceder al seguro. Si no está en una relación estable, entonces está ausente de ello. Y la brecha salarial aquí, de este 18% es de las mujeres con estudios de posgrado y maestrías. Cuando se trata de otros tipos de trabajo, no, contador, por ejemplo, el diferencial es mucho más alto, es entre 25 a 35% de diferencia. En pocas palabras, dos personas haciendo el mismo trabajo, un varón y una mujer, la mujer gana, por decirlo así, si el varón gana $100, ella gana 65, 35% menos. Y eso es inadmisible, y esto es parte de lo que estábamos hablando justamente, cómo al corregir estos factores rápidamente pudiésemos aprovechar ese bono de género. Muy bien, entonces, si me permiten, ahora voy a tratar de mostrar un poquito esa correlación entre la dinámica demográfica y los ODS. Como ustedes ven, son 17 objetivos de desarrollo sostenible. No voy a entrar en cada uno porque sería demasiado extenso, pero voy a tratar de resaltar de acuerdo a los ODS del cual Panamá está comprometido y los que se han señalado como metas dentro de la Secretaría del Gabinete Social, algunos que están íntimamente ligados al tema de dinámica poblacional. Y empiezo con el ODS 1, hambre cero.
El objetivo es poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Y la meta es para el 2030 duplicar esa productividad agrícola y los ingresos de los productos de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores. Hago énfasis aquí en las mujeres. En la agricultura de subsistencia, que es entre el 60 al 70% de la fuerza de trabajo del medio rural, la mujer es probablemente la clave en mucho de esto. Sin embargo, lo que estamos viendo es un fenómeno de expulsión del campo. Cada día más, entre un censo y el otro, se demuestra cómo el medio rural se va, digamos, vaciando de personas en la edad productiva. Si tú tomas el promedio de la edad productiva del productor agropecuario, hoy en día está arriba de los 50, 55 años. Entonces tú tienes un grupo productivo, por decirlo así, perdón, no quiero, envejecido, que muchas veces está alejado de los avances en la tecnología, y eso impide que puedas incorporar muchas veces rápidamente una fuerza laboral en esto. Entonces, el país tiene que concentrar mayores esfuerzos en educar y regresar al campo con la población joven para que esto sea un polo de desarrollo. Entonces, aquí lo que quiero mostrar es la correlación entre los grupos poblacionales por edad y este objetivo que es muy necesario, pero que muchas veces vemos dificultades para su concreción cuando tenemos este fenómeno de dinámica poblacional. El otro, de salud y bienestar, que es el ODS 3, por ejemplo, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las edades. Bien, para el 2030 se busca reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70% por 100,000 nacimientos vivos. Y aquí, para el 2030, se quiere garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la planificación familiar. Para que ustedes tengan una idea, las tasas de mortalidad, dijimos que era de 70, pues Panamá desde el año 2010 ha venido avanzando progresivamente en la reducción de la tasa de mortalidad materna. Pero esto es un promedio del país. Entonces, por eso es que decía que se habla de la tiranía de los promedios. Se necesita ver esto un poco más en detalle. Tomo el año 2017 para que ustedes vean. La tasa de promedio de todo el país fue de 35.4, bastante por debajo de 70 muertes por cada 100,000 nacimientos. Pero cuando desagregas esa tasa a la comarca en Veragua-Unán y la provincia de Darién y las otras comarcas, ves cómo se dispara ese indicador mostrando que no hay una igualdad en las condiciones de salud. De hecho, hay una medida que es el número de personal médico por cada 10,000 habitantes. Promedio en Panamá pueden estar entre 14 a 17. En las áreas comarcales escasamente hay 1.5 a 2 personal médico por cada 10,000 habitantes. Entonces, como comprenderán que esto es un factor que limita muchas veces esa capacidad de atención a las tasas que se deben. Cuando vemos el ODS de igualdad de género, que es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres, aquí tenemos, bueno, ya hemos hablado de las formas discriminatorias, hablamos de las formas de violencia, que esto es un factor que cada día está tomando mayor interés para reducir y trabajar en la prevención, porque el impacto tanto social, psicológico y económico es grandísimo. Y por último, asegurar ese acceso a la salud universal, que como veíamos antes, no siempre es igual en todo el territorio nacional. Y en cuanto a la reducción de las desigualdades, de aquí al 2030 se lograr progresivamente mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre. Panamá tiene un índice el índice de pobreza multidimensional que se midió en 19%, pero ese se cuadruplica en las comarcas y se triplica en ciertas áreas como Colón y Darién. Potenciar la inclusión social va a ser vital y mucho depende justamente de esos grupos de población de acuerdo a su edad, su sexo, la discapacidad, y facilitar la migración y la movilidad ordenada, porque esto, como mencioné antes, es un tema
de mucha relevancia en nuestro país. Y por último, hablar del ODS 16, perdón, donde el objetivo es promover sociedades justas, pacíficas, y uno de esos indicadores es proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos. Y en eso sí tengo que destacar que Panamá ha sido bastante bueno a través del registro civil en la captura de los registros de nacimiento. No tanto así en los registros de mortalidad, que son las partes de las estadísticas vitales, pero el registro de nacimiento es bastante bueno, lo que le permite tener de tener una identidad jurídica a todo nacimiento en el territorio nacional. Y por último, antes de cerrar, concluir con este pensamiento. El estudio demográfico permite visibilizar lo invisible dentro de la diversidad de nuestra población. Si no te cuentan, no cuentas. Y es lamentable decir esto, pero para los tomadores de decisión es importante resaltar estos temas para que puedan contar con la información necesaria para la inversión social que se requiere. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti, José Manuel, ¿verdad? Por esta excelente presentación, ¿verdad? Que están sumamente interesante. Queremos abrir la sala a preguntas para poder, tanto tener un diálogo con José Manuel. Así que invitamos a o bien expresarlo directamente en la sala o bien por escrito. Así que adelante, por favor, cualquier pregunta, comentario en relación a la conferencia, está abierta la sala. Entonces, yo voy a aprovechar para hacerle una pregunta a José Manuel mientras los participantes de alguna manera se animan, ¿no? Una pregunta. ¿Se ha estimado, José Manuel, el impacto de COVID-19 en la estructura demográfica de los países? ¿Hay algún tipo de insight sobre esto? Y no solamente la estructura, de la misma dinámica, ¿no? Correcto. Sí se está realizando, pero todavía hay mucha dificultad en armonizar la metodología. Esto tiene que ver hasta desde el punto de vista de durante lo más crítico de la pandemia, como tantas cosas se paralizaron, y te puedo dar un ejemplo puntual en Panamá. Los registros de defunción se acumulaban o se tomaban en cuenta en el hospital, y durante casi un año las instancias correspondientes tanto del registro civil como del INEC no pudieron accesar los registros de muerte porque era un lío poder llegar tan siquiera al hospital por todas las disposiciones digamos, de seguridad. Restricciones. Sí, de seguridad biológica, por ejemplo. Entonces, muchos países están revisando de cerca la situación y cómo, como mencioné antes, ¿no? Panamá tenía como promedio entre 13 a 17 mil muertes anuales, que ha fluctuado en los últimos años. Habría que ver si para diciembre del año pasado rondábamos alrededor de los 3.000 muertes, 3.000 fallecimientos por el COVID, 3.500 si mal no recuerdo. Entonces se supondría que mucho de esas defunciones correspondían a un aumento sobre el promedio de mortalidad que sufría la población regularmente. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos un comentario, José Manuel. Escuchando toda esta información, me pregunto, ¿por qué los diferentes gobiernos no toman toda esta información para tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de la población? Es una muy buena pregunta. De parte de Nedelka Núñez. Bueno, Nedelka, la información está. El tema es la claridad con que los gobiernos establecen sus políticas públicas y sobre qué lo basan. El tema de planificación también ha sido un factor que lamentablemente, a ver, la tendencia en políticas públicas, esto es lo que llaman el famoso péndulo. En el pasado, y estoy hablando de la década de los 70 a los 80,
hubo un enfoque mucho más de planificación del Estado, donde los factores estratégicos y críticos eran definidos por el Estado en búsqueda del bien común mayoritario. Luego vino toda una tendencia, por eso que hablamos del famoso péndulo, de las políticas públicas con una descentralización del Estado y todo un tema de laissez-faire, por decirlo así, con el sector privado, que de alguna manera u otro influenció muchas veces la toma de decisiones al nivel de las políticas públicas. La información hoy en día se está volviendo al pensamiento de la necesidad de tener un ente más centralizado de planificación del Estado, mirando claramente estos elementos para efecto de poder tomar las decisiones en cuanto a la inversión social que se requiere. Y ojalá fuese el norte, porque cuando las políticas públicas no están cimentadas en buena información, lamentablemente podemos caer en políticas que no necesariamente obedecen a los mayores intereses del país, sino a ciertos grupos y pues todos conocemos los efectos de ese tipo de enfoque. Así que esperemos que la información con que se maneja y del cual estamos comprometidos en apoyar y brindar asistencia técnica al Estado, puedan utilizarse de la manera más efectiva. Excelente. Tenemos otras dos preguntas, José Manuel. Una de Yasmín Atencio. Dice, en primer lugar, da las gracias por la presentación. ¿Cuán avanzado o retrasado está el país en cuanto a la toma de mediciones poblacionales y su respectivo cruce para la construcción de políticas y estrategias públicas? El tema que está ahorita mismo, ella dijo del tema poblacional. El tema poblacional, sí, mediciones Okay. poblacionales. Lo que está ahorita mismo rezagado producto de la pandemia fue la realización del censo que estaba programado para el año 2020 y que por una combinación de factores se tuvo que postergar producto de la situación de la pandemia. Y hoy en día se está contemplando un cambio en la modalidad del censo, que va a pasar de ser un censo de hecho a un censo de derecho. ¿Y qué es la diferencia? Que un censo de hecho se realizaba en el pasado cuando el país entero se paralizaba y se tomaba un día para censar a todo el mundo. Esto, que ha sido la costumbre y la tradición en Panamá, hacía de la tarea sumamente difícil cuando estás inmerso en un problema o en una situación de pandemia. Entonces, lo que se ha planteado es un cambio en la modalidad que es un censo de derecho. Lo que se va a realizar, se tenía planificado inicialmente para el 2022, pero se está viendo ahorita con el resurgimiento probablemente la necesidad de postergarlo hasta el 2023, según la última información que tenemos del INEC. Y va a ser con un cambio de la modalidad donde se va a incorporar tecnología, así que la metodología va a cambiar, pero va a permitir contar con información más, no solo diría fidedigna, sino de manera más rápida para poder entonces contar con la data que se requiere para tener esos elementos para la planificación de las políticas sociales. Tenemos otra pregunta también de Yasmín Atencio. ¿Cómo podría el sector privado empresarial aportar de una forma más significativa y asertiva a las gestiones de planificación, contribuyendo de alguna forma más sistemática o metódica? Es una excelente pregunta. Hoy en día, con toda la tecnología de información, creo que estamos ante una situación donde la empresa privada tiene un rol muy importante que jugar. Y esto tiene que ver con tanto el concepto de Big Data. Te doy un ejemplo puntual. Las compañías de electricidad, los distribuidores de electricidad, tienen una base de datos que fácilmente ubica en el territorio nacional
y Panamá tiene un alto porcentaje de cobertura eléctrica, por ejemplo, donde tienen el consumo promedio. Estos consumos pueden servir, consumo promedio de electricidad. Este consumo promedio puede servir como un proxy para un ingreso económico. Entre mayor ingreso económico hay en un hogar, va a haber mayor número de aparatos, neveras más grandes, televisores, en fin. Y eso puede servir rápidamente para brindar data que permita generar información útil para la toma de decisiones. Y estos son solo ejemplos de la incorporación hoy en día del sector privado de la mano con el sector gubernamental para poder focalizar, contar con información que permita tomar decisiones, tanto para el sector público como para el sector privado. A ellos les interesa desde un punto de vista, vuelvo, insisto, de la parte de marketing, ¿no? Estos perfiles de las personas permite tener una idea de, bueno, dónde poder invertir en colocar un nuevo supermercado, por ejemplo, cuánta es la densidad de personas que hay en una área, cuál es el poder adquisitivo promedio en el área. Entonces, todo esto son elementos. Curiosamente, cuidado que las empresas son más ágiles en la utilización de la información que nosotros mismos a veces dentro del área estatal para la utilización de esa información para sus objetivos pues, comerciales, ¿no? Sí, bueno, no tenemos más preguntas en el chat aquí. Ok, nos acaba de llegar una, Nidelka. ¿Se está haciendo alguna investigación para conocer cuál será el impacto de COVID-19 en el logro de las metas de los ODS? Sí, tengo entendido que sí se está buscando hacer una, como quien dice, no un resumen, perdón, como una evaluación y un saldo de la situación, porque es necesario para poder dimensionar el impacto que ha tenido. Pero eso es algo que está todavía en proceso y del cual no hemos visto el fin del problema. Hay que estar claros que esta situación lamentablemente, como ya hemos visto, está generando una nueva ola de restricciones que pensábamos que de alguna manera se había cumplido, pero que por el momento, ahorita mismo, pues parece ser que está regresando con fuerza y por lo tanto va a retrasar muchos de los planes que se tenían de continuidad de algunas aperturas que se venían dando. Vi uno adicional por ahí, no sé. Sí, Eucari Roner, según tu punto de vista, ¿cómo el bono demográfico y el bono de género podrían influenciar en las políticas públicas que mencionabas en la exposición? El bono demográfico, te puedo dar un ejemplo puntual. Si vemos en las áreas rurales, donde hay la mayor concentración de jóvenes, por ejemplo, que puede ser que solamente han alcanzado una educación a nivel secundario, por ejemplo, o quizás técnico, podríamos focalizar esfuerzos, y donde hay tasas elevadas de desempleo, podríamos focalizar esfuerzos en llevar programas de capacitación más de índole técnico, para efecto de poder insertarlos en un mercado laboral. Y como mencionaba antes, la capacitación tiene que ir acompañado de la oferta que hay de personas jóvenes en una edad, pero necesitan las herramientas, necesitan ese conocimiento para poder insertarse. Y esto obliga a que el sector privado junto con el sector público estén muy de la mano, hablen claramente para esas demandas y poder entonces, recuerdo hace unos años atrás que se habló, por ejemplo, cuando hubo la crisis del banano en el área de fronteriza con Costa Rica, de Puerto Armuelles, donde se miró claramente toda la cantidad de jóvenes que habían y se habló de capacitar en alternativas de reconversión productiva porque la mayoría trabajaban en el tema alrededor del plátano. Y entonces, cómo insertarlos en una actividad alternativa para poder entonces aprovechar ese grupo de jóvenes y de personas que estaban en una etapa que necesitaban producir y no necesariamente estar a expensas de los subsidios estatales que muchas veces
es lo que mantiene la gente a flote. Muy bien. Bueno, no tenemos más preguntas aquí en el chat. Yo creo, José Manuel y colegas que participan, José Manuel ha dado unos mensajes claves, ¿no? Hay un tema que a mí llama la atención. Bueno, todo este tema del bono demográfico y el bono de género, creo que además con el tema, la forma de graficarlo en el ferrocarril, ¿no? En el tránsito, es tremendamente claro y deja ver con mucha fuerza, con mucha potencia, el tema poblacional y cómo influye, inclusive en los temas de los servicios, por lo menos lo que tú decías, el tema de la seguridad social. O sea, la seguridad social se ve afectada en la medida que la población va envejeciendo y el motorcito pierde fuerza, ¿no? Así es. Entonces, no hay entonces, sin duda hay un impacto en la política pública. En el bono de género también hay un tema esencial que nombraste, que es el embarazo adolescente y todo el efecto que tiene el embarazo adolescente en la generación de pobreza. Y no solamente en términos de números, sino de profundización de la pobreza, ¿no? Los hijos de familias pobres y de adolescentes pobres van a ser más pobres que sus propios padres, ¿no? Entonces no es un tema de que se expande la pobreza, sino se profundiza. Entonces son temas que creo que son clave. Al Es un final, ciclo, si me adelante, permites, es un por ciclo favor. vicioso, lamentablemente. Y nada más para comentarte algo, casualmente finalizamos un estudio sobre el costo del embarazo adolescente. Para que tú tengas una idea, en Panamá desde el 2017 a la fecha vienen dándose unos 13.000 embarazos adolescentes todos los años. Ha bajado a 12.500 por ahí. Pero el costo para el Estado ronda en el orden de 495 millones de dólares. O sea, ese es Wow. el costo de no hacer y de no invertir en políticas públicas, en adecuada educación sexual, en la disponibilidad de alternativas de planificación familiar y en la prevención de los embarazos para efecto de poder mitigar este fenómeno que, vuelvo, insisto, es muy lamentable cuando coarta la vida de una joven. De acuerdo. Creo que también otro mensaje importante es el tema de los promedios. Nos pides que tomemos cuidado con los promedios. Al final comentaste para que la gente cuente, hay que contarla, ¿no? Para que cuente, para que sea centro de las políticas de desarrollo. A veces cuando uno dice política de desarrollo piensa en el Estado, ¿no? Sin duda el Estado es el principal garante de los derechos, pero todos nos convertimos en garantes en algún punto de nuestra vida, de nuestro quehacer diario, ¿no? Creo que la profesora Nadia en el marco del diplomado daba esa imagen, ¿no? O sea, en algún momento somos garantes. Cuando empleamos una persona, somos garantes. Cuando como padres educamos a nuestros hijos, somos garantes. El sector privado es garante en momentos determinados, con sus propios empleados, por ejemplo. Entonces, sin duda, el tema de la garantía de los derechos humanos, pero además del logro del objetivo de desarrollo sostenible, tiene que ver con todos, ¿no? Con todos los actores, con los ciudadanos mismos. Y en ese contexto, el tema de la información en términos de la caracterización de la población a la que queremos llegar con nuestras intervenciones es un desafío y es un tema importante, ¿no? Ahí creo que tú comentabas también eh, que en el caso de Panamá había una población que era como un tanto la más postergada, la más vulnerable, que tenía que ver, aquella que tenía, digamos, cierto criterio, mujer, indígena, afrodescendiente, así era, ¿no? Así es. Eso nos da una caracterización también desde el punto de vista de la intervención social, o sea, de cómo fortalecer, apuntar con nuestras propuestas de intervención a esas poblaciones para no dejar nadie atrás. O sea, se trata no solamente de pensar en políticas, programas, proyectos que tengan carácter universal, o sea, inclusivo, incluyente, pero también que focalicen en ciertas poblaciones que
hay que tomar, digamos, que tienen un desafío diferente para poder llegar y para poder incluirlas en el desarrollo. Entonces, ahí el tema demográfico y el tema de contar y de comprender la población a la que queremos llegar es tremendamente importante. Bueno, y para finalizar, queremos agradecerte, José Manuel, ¿verdad?, por esta oportunidad de haberte tenido con esta excelente presentación. Y me despido con el comentario de la profesora Ana del Rosario. Dice: excelente presentación. Consulta, ¿cuál es su postura sobre los mensajes que llegan a los jóvenes y que pueden ser la causa de generar los altos índices de embarazo en los jóvenes? Ejemplo, música, mensajes sexualizados, entre otros. Por último, ya para terminar. Es una cantidad de cosas y efectivamente es un factor que juega de alguna manera un rol en lo que vemos, ¿no? Pero creo que sobre todo tener tener claridad en cuanto, y aquí, perdón, es una opinión muy personal, ¿no? La sexualidad es un tema muy humano, o sea, no podemos separarnos de ello. Ahora, ¿cómo lo manejamos? Que no es un tema superficial, que lleva a toda una serie de responsabilidades. Y en ese enfoque, pues nosotros contamos apoyando al Ministerio de Salud con los servicios de salud amigables para los adolescentes, donde se les habla de los temas de sexualidad, pero se les habla también en una forma clara de la responsabilidad que hay detrás de ello. Y por lo tanto, la necesidad de tomar medidas de protección y que esto no es un jueguito. Hay una disparidad entre el desarrollo fisiológico y el desarrollo emocional. Y muchas veces cuando ves relaciones entre jóvenes muy jóvenes, muy pequeños, de 14, 15 años, el manejo de la estabilidad emocional no está ahí. Porque claro, no acompaña, vuelvo y digo, el desarrollo fisiológico con el desarrollo desde la perspectiva emocional de manejar una relación, y mucho menos cuando hay toda esta relación íntima. Entonces creo que hay la necesidad de preparar los padres de alguna u otra manera. Necesitamos hablar con nuestros hijos. Muchos no nos agrada porque es un tema que sigue siendo tabú para muchos. Y de alguna forma u otra es necesario escuchar lo que ellos también dicen. De hecho, cuando trabajamos con los temas, con los jóvenes, buscamos que sean ellos la educación de pares que permita hablar con mayor facilidad y mayor fluidez estos temas con jóvenes de su propia edad para también marcar el camino, por decirlo así. Pero los temas, cuando hemos tenido grupos de consultas sobre los embarazos adolescentes y las razones que la chica entró también en un embarazo, son múltiples y se necesitan profundizar en ellos. A veces no es tan sencillo solamente como que no sabía. A veces hay otros factores detrás que necesitamos profundizar, entender y conocer para poder abordarlos y tomar medidas de prevención, que es la manera más efectiva de combatirlo. Así que entonces, por sí. último, perdón, adelante. No, iba solamente a hacer un comentario de algo que mencionaste antes sobre los grupos más rezagados. Y siempre me trae a colación a alguien, un amigo mío salvadoreño, de la situación que se vive en El Salvador hace muchos años atrás con la guerra interna. Y él decía que muy tarde entendió parte de la sociedad de que no se puede vivir en islas de prosperidad en un mar de miseria. Y yo creo que eso es un factor importante a tener en cuenta. A veces las personas creen que, bueno, yo estoy bien, entonces si yo estoy bien, bueno, no me preocupo mucho. Pero el bien común es muy importante, es muy importante. La estabilidad y el bienestar de toda nuestra población. Y en Panamá particularmente es necesario ver una mayor y mejor distribución de esa riqueza de los que tenemos la fortuna de vivir aquí y necesitamos estar muy conscientes de ello. Excelente, José Manuel. La profesora Nedelka Núñez dice: excelente presentación, muy clara y didáctica. Invité a mis estudiantes de responsabilidad social para que le aprovecharan, ya que estamos viendo este tema de los ODS. Profesora, bienvenida a su
sus estudiantes. Estaremos invitándoles a otras conferencias en el marco de, justamente para hacer esta reflexión sobre el objetivo de desarrollo sostenible y el desafío de abordarlo desde no solamente las políticas públicas, sino de la intervención de todos los actores sociales. Así que, verdad, gracias por acompañarnos y le estaremos invitando. José Manuel, reiteradas las gracias por esta oportunidad. Excelente presentación, te agradecemos mucho. Y bueno, a todos y a todas, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos por su atención de paso. Espero haber sido claro. Bien. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Chao. Saludos. Saludos. Chao. Chao. Gracias, saludos. Chao, gracias. Saludos. Gracias.